mano de Dios y en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios. Qué gran verdad que se mueve la mano de Dios. Entonces recibimos nosotros la vida porque su palabra da vida, porque la mirada de Dios da vida, porque la presencia de Dios da vida. Sin Él no tenemos vida. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Qué bueno, qué maravilloso es el Señor que nos muestra a nosotros su bondad, su misericordia, su bondad, atrayéndonos a nosotros a través de su palabra. Esa palabra que en verdad a nosotros nos da la vida, que nos hace vivir por el camino de la verdad, vivir por ese camino que nos va a llevar a Él, haciendo su voluntad a través de su palabra que nos instruye. Así que le pedimos al Espíritu Santo para que nos ilumine, para nosotros escuchar esta palabra de este evangelio de hoy. Esta palabra que nos enseñará algo muy importante, que el Señor es un Señor de orden, que al fundar su iglesia no la dejó así, y que para que cada quien dirigiera su iglesia como le diera su antojo, como le diera la gana, sino más bien en su bondad, en su misericordia. Él quiso poner orden en su iglesia cuando la fundó, y hoy nos vamos nosotros a dar cuenta de eso, ¿verdad? Una vez más, qué bueno cada vez que nosotros podamos leer esta palabra de Dios, pedirle al Señor que nos ayude a entender, que nos dé la sabiduría de lo alto para nosotros comprender que en verdad, así como tiene que haber orden en el mundo, en una compañía, en cualquier institución, tiene que haber orden. Porque si todo el mundo hace lo que quiere, entonces lo que se arma es el desorden. El Señor, con su bondad y su misericordia, al fundar su iglesia, dejó el orden, dejó una cabeza, ¿verdad? Dejó a alguien que la dirigiera. Entonces, qué bueno, qué maravilloso es el Señor, y bendito sea Dios que nosotros estamos en esa iglesia. ¿Cómo hay que pedirle al Señor que nos ayude a permanecer firme para nunca dejar
esta iglesia. Mantenernos firmes con la mirada puesta en Él y siendo obediente a quien también el Señor dejó dirigiendo. O sea, no pretender nosotros, cada quien, dirigir la iglesia con nuestras propias ideas y con nuestras propias determinaciones, sino más bien hablando en un término general, sabiendo que la iglesia tiene un guía. Así lo quiso el Señor. Así que le damos gracias al Señor por su palabra que nos da vida. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Y esta palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. Dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho. Que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios mío, Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué evangelio tan profundo. Y hoy el Señor a nosotros también nos haría la misma pregunta. Entonces nosotros meditando profundamente, si el Señor me hiciera esa pregunta a mí, ¿qué yo le voy a decir? Para ti, ¿quién soy yo? Le podré yo decir, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. O sea, si yo lo digo, yo en verdad tengo que vivir de acuerdo a lo que me enseña, a lo que me muestra ese Mesías. O sea, si creo que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Hombre, entonces yo tengo que vivir de acuerdo a su voluntad. Aquí está lo fuerte para ti y para mí. Qué fácil es decirlo. Yo creo que Él es el Mesías. Jesús es el Mesías. Alábalo quien vive. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre gloria. Qué fácil es decirlo. Pero qué difícil es cumplir esto. Creyendo en Él, respetando su ley, tratando de vivir sus mandamientos. Y en un final todo esto para mi propia felicidad, porque cuando yo no hago la voluntad de Jesús, cuando yo no cumplo sus mandamientos, entonces yo estoy sufriendo, porque felicidad fuera de Él no la hay.
¿Cómo necesitamos nosotros pedirle al Señor, Señor, que en verdad yo pueda demostrar con mis hechos, no solamente a ti que lo ve todo, no solamente a ti que mira lo más escondido en mí, sino también al mundo, a los que me rodean? O sea, que yo sea un testimonio vivo, un testimonio andante en un mundo que se pierde, en un mundo con tantas tinieblas. Que sea yo ese testimonio vivo, que lo muestre yo primero a ti y luego al mundo. Que en verdad tú eres el Mesías para mí. Que en verdad tú eres mi Dios. Que en verdad tú eres mi Señor. ¿Cómo el Señor anda buscando personas que le sean fieles? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos servidores de Él. El que lo logra ve la gloria de Dios. Y entonces sí se convierte en un testimonio vivo, andante. Y lleva muchas almas a Dios. ¿Cómo nosotros necesitamos pedirle al Señor por esa conversión? Buscar por ella. Tratar siempre de descubrir esa voluntad del Señor. Entonces, mientras se va dando la conversión en nuestras vidas, eso significa que en nosotros se va dando la voluntad de Dios, porque solamente así puede haber conversión en nuestras vidas, haciendo nosotros la voluntad de Dios, o sea, reconociendo que Él es el Mesías, reconociendo que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, cuando yo reconozco esto, es cuando yo dejo de creer en todas estas cosas de superstición, en todas estas cosas que son paganas, que a Dios no le gusta. Cuando yo reconozco que Él es el Mesías, es cuando yo entonces dejo de creer en signos zodiacales. Ya jamás yo podría decir, nací en septiembre, yo soy Libra, soy Acuario, soy Piscis. No, he reconocido a Jesús, el Mesías, el que sana, el que libera, el que sabe el futuro, el que conoce todo, el que conoce mi vida, el que me guía, el que me levanta, el que rompe las cadenas. Entonces yo creyendo en eso, ya yo creo que es Él que tiene el poder. No son esas cosas que el demonio me presenta a mí y que el mundo me quiere presentar para que entonces yo niegue al Mesías. Cada vez que yo creo en otra cosa, en signos zodiacales, en brujería, en hechicería, en todas estas cosas de prácticas paganas, yo estoy negando a Jesús, el Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pedro le negó, pero rápido se arrepintió. Pedro cayó, diría yo, en la tentación de fallarle al Señor, pero rápido se levantó. ¿Qué hizo Pedro primero? Él lo dejó todo. Un hombre débil, claro, un hombre frágil, pero su conversión fue de verdad. Lo dejó para seguir a su maestro. Y a pesar de su debilidad, de su fragilidad, más sin embargo había una fe, una conversión, había una entrega, había una fidelidad en él bien madura. Tanto así que el Señor decide ponerlo como cabeza, como piedra. Oiga, pero qué maravilloso. Y eso es lo que sucede cuando uno le es fiel a Dios. Cuando uno le es fiel a Dios, en lo poco también le va a hacer en lo mucho. Entonces el Señor sabrá qué hacer con uno, ¿verdad? A veces en este mundo uno puede ver como ese adelanto, quizás en el mundo. Pero uno siempre tiene que pensar en la vida venidera. Yo no puedo pensar quedarme ahí nomás, en el atraso. Yo no puedo pensar quedarme ahí, en el abismo. ¿Qué es el atraso? ¿Qué es el abismo? ¿Qué es la perdición? Cuando yo no reconozco al Mesías, al Maestro, a Jesucristo como dador de vida, el que me sana, el que me libera. Pedro lo reconoció. Pero esto fue Pedro iluminado por ese mismo Padre de los cielos, por ese Espíritu Santo. Porque el que reconoce a Cristo Jesús, el que reconoce que su poder es grande, que Él es Dios, entonces también está haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las tres divinas personas, un solo Dios, un Dios trino. Entonces el Espíritu Santo siempre ha existido, siempre.
Pero fue maravilloso cuando el Señor se fue, porque dijo, les conviene que yo me vaya para enviarle. O sea, como nunca antes vino ese Espíritu Santo entonces a guiarnos, a acompañarnos, a ser nuestro consolador, nuestro defensor, a darnos la sabiduría, el entendimiento, para no dejarnos engañar por el diablo. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que nosotros nos dispersemos. El enemigo quiere que nos dispersemos y que andemos en desobediencia. Porque ahí es que está la caída, en la desobediencia. Estuvo la desobediencia con Adán y Eva, y miren nomás lo que nos pasó entonces a nosotros. Por eso hoy la pagamos tan dura, ¿verdad? Porque qué duro tenemos nosotros que pagar esa desobediencia, la humanidad entera, la falla, la desobediencia a Dios. Entonces, pues, ¿qué decir? ¿Cómo no pedirle al Señor que nos ayude a ser obediente? Dice el Señor aquí, dice aquí en el capítulo, en el versículo 18, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Oigan lo que le dice el Señor a este hombre después de haberle fallado, después de haberle negado, pero se mantuvo constante. Porque el hecho no es que si yo lo niego, que si yo le fallo, que yo me quede ahí, ¿verdad? Tirada en el suelo, donde me ha puesto el mismo enemigo. Sino más bien que yo rápido me levante. Pero para que suceda eso en la vida mía, yo levantarme, salir de donde estoy, yo tengo que reconocer al Maestro. Ahí tiene que estar nuestra búsqueda. Señor, que te conozca más. Señor, que te ame más cada día. ¿Cómo no pedirle eso al Señor? Y tanto así, estar bien convencido que para eso hemos venido a este mundo. Para conocer, para amar, para reverenciar al Señor. Reconocer que Él es grande, que Él es poderoso. Y convertirnos en sus servidores. A eso hemos venido nosotros a este mundo. A eso hemos venido. Pero el enemigo nos engaña, haciéndonos creer, no, esta vida es una. Hay que gozarla, hay que vivir la plenitud, porque después que uno se muere se acaba todo. Oiga, tremenda mentira. Eso es lo que quiere el enemigo, que todos nosotros pues caigamos en esa trampa de creer eso, para entonces no reconocer a Jesucristo como el Mesías, caer en la trampa, dejarlo completamente. Cuando yo dejo al Señor, dejo todo, dejo la salvación, lo dejo todo. Si yo me voy al mundo y sus placeres, sus conquistas, todas estas cosas que el mundo me presenta, que son apetitosas, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a negar a ese Mesías. Yo le voy a fallar a ese Mesías. Yo me voy a salir de la iglesia. Voy a fallar. Y ya no obedeceré a nadie, sino a mi propia carne. Qué triste decir esto, ¿verdad? Pero así estamos nosotros viviendo un mundo. Un mundo con tantos miles y miles de personas. Y son muchos los que están obedeciendo sus propios deseos. Se están dejando guiar por sus deseos carnales, por sus propios ideales. Y han quitado la mirada de Dios. Han quitado la mirada completamente de aquel que libera, de aquel que sana, de aquel que nos da la vida. Y también la desobediencia, no poder someterse a nadie. El Señor siempre a nosotros, como nos dice aquí bien claro, el Señor le dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, eso a nosotros nos tiene que quedar bien claro. Tenemos que darle gracias a Dios por nuestra iglesia, porque esta iglesia, por eso no le encontramos fecha y no la tiene, no tiene fecha, porque esta iglesia la fundó el mismo Cristo Jesús, y poniendo a Pedro como piedra. Y entonces es algo maravilloso uno investigar la historia. Desde Pedro ahí continuó el próximo Papa y hasta la fecha, el día de hoy, que tenemos al Papa Francisco. Y esa es la historia. Esa es la historia y eso es maravilloso. Esta iglesia tiene historia. Tiene historia porque fue el mismo Jesús que la fundó. Y por eso el Señor ha puesto a Pedro como piedra. Hoy, ¿qué decimos? Hoy tenemos al Papa Francisco. Y así Él muere, el Señor pondrá a otra persona, porque esto fue sucediendo así desde que puso a Pedro. Uno lo investiga y así ha sido desde el principio. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo bello. Entonces, el Señor es un Dios de orden y eso tenemos nosotros que reconocerlo. Es un Dios
de orden. O sea, no todos nosotros podamos andar dirigiendo cada quien como nos dé la gana. Una institución. La iglesia también es una institución. Y no podemos andar cada quien guiándola por nuestra propia cuenta. El Señor es un Dios de orden. ¿Cómo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude siempre a mantener ese orden para no entrar al desorden? Obedeciéndole siempre a Él, cumpliendo su voluntad, pidiéndole que nos dé la sabiduría para dejarnos guiar siempre con esa sabiduría de lo alto, para que nosotros nunca nos dejemos engañar por el enemigo. Ese enemigo que viene a nosotros a engañarnos primeramente para que le demos la espalda al Señor, para no reconocerlo a Él como un Dios todopoderoso, a ese Mesías, a ese Cristo vivo, resucitado, que quiere obrar en nosotros maravilla, que quiere renovar nuestras vidas. ¿Cómo hay que pedirle al Señor que nos renueve, que nosotros busquemos ese cambio de vida? Todos los días de nuestras vidas, buscar ese cambio, buscar esa conversión, buscar a ese Señor Jesucristo todos los días de nuestras vidas, que nos da su ley, que nos da su palabra. Hay que buscarlo todos los días, porque esto no es cosa de un día nomás y ya. Mientras respiremos, siempre buscar a Dios con fidelidad, seguir sus pasos. Y no poner la mirada en todo esto de superstición y tantas cosas, negando que Él es el Mesías, negando que Él es el que me levanta, que Él es el que me sana, que Él es el que me guía, Él es mi salvación. A Dios que nos libre y que nos ayude para no dejarnos engañar por el enemigo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría siempre para nosotros discernir lo que es bueno, lo que es malo, para que de una vez con esa ayuda del Espíritu Santo, rechazar todo lo que sea malo, todo lo que nos aleje de Dios. Y más bien, todo aquello que es del agrado de Dios, entonces con gusto abrazarlo. Con gusto abrazarlo. La ley de Dios, yo tengo que abrazarla en mi corazón. La voluntad de Dios, yo tengo que abrazarla en mi corazón. Yo tengo que abrazar la palabra de Dios, aún tenga miles de años escrita, yo tengo que abrazar la palabra de Dios en mi vida. No abrazar las cosas de ahora porque es el modernismo. Entonces, con la sabiduría que me da el Espíritu Santo, yo voy a darme cuenta lo que es del agrado de Dios, lo que no es del agrado de Dios. Por mi propia fuerza yo no seré capaz, pero con la fuerza del Espíritu Santo, la sabiduría de lo alto, yo podré discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos y reconocer que esta vida es muy corta, que todo tiene un final, que llegará el momento que vamos a comparecer delante del Señor. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios y serle fiel todos los días de nuestra vida. Esto es algo muy importante, serle fiel a Dios y no alejarnos nunca, jamás de su camino. Serle fiel, haciendo su voluntad. Que Dios le bendiga a todos y que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Y que esta fe cada día se ponga más fuerte, más grande. Y ese amor de Dios que vaya creciendo más y más en nuestros corazones. Y esto tenemos que pedírselo en oración todos los días de nuestra vida. Señor, enséñame a amarte más. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, que yo me dé cuenta que esta vida es corta, que yo viva cada día como si fuera el último. Aunque todo lo tengas y creas que eres feliz, algunas veces sientes que un vacío en ti. No te engañes, nada en el mundo podrá llenar ese vacío que hay en tu corazón. Solo Jesucristo puede llenarlo, solo Él te da la felicidad. La vida es corta y todo tiene un final. Todas tus riquezas
será. Preocúpate ahora de tu vida, organiza. No te engañes, nada en el mundo podrá llenar ese vacío que hay en tu corazón. Solo Jesucristo puede llenarlo, solo Él te da la felicidad. Cuando tú reconoces a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios Altísimo, como el Salvador, entonces ahí es cuando uno obtiene la felicidad. Reconociendo a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el Redentor, el Hijo del Dios Altísimo, es cuando yo trato de agradar a Dios en todo lo que yo haga. Entonces ahí está la felicidad. Entonces ahí yo trato cada día, reconociendo que la vida es corta, que todo tiene un final, de agradar a mi amado, a mi Jesús, aquel que me da la vida, tratando de hacer su voluntad, de servirle, de amarle, de reverenciarle. Oiga, pero qué bueno es esto. A Dios que nos ayude a aprovechar estos días de vida que son muy cortos para nosotros amar, servir, conocer, reverenciar al Señor, reconociendo que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Obedeciendo a Cristo Jesús, yo también seré feliz. Experimentaré la felicidad y sobre todo me iré al cielo. Muchas bendiciones a todos. Que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones. Bendiciones.